Prepárense, porque el nuevo libro de Voces Anónimas los mantendrá al borde de la silla, inquietos, mirando hacia la ventana y esperando la llegada de alguna presencia amenazante. Una presencia que aparecerá en sus vidas y los llenará de miedo y de sorpresa. Nuevo libro de Voces Anónimas, terror psicológico. Canjealo en Habitat con beneficios exclusivos. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Guillermo Lockhart de Voces Anónimas. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Como todos saben, Dross Rotzank, además de ser uno de los mejores narradores de historias de terror del mundo, es uno de los youtubers más populares. Su canal cuenta con más de 20 millones de seguidores de todas partes del mundo. Además de ser un gran talento, Dross es una excelente persona. Por eso el equipo de Voces Anónimas está orgulloso de contar con sus colaboraciones en nuestro programa. Ángel David Revilla, o Dross, ha contado numerosas historias. Historias muy diferentes de todas partes del mundo. Creepypastas, leyendas urbanas, casos reales impactantes y mucho más. Por eso hoy, de cierta manera, queremos rendirle un homenaje y transportarnos en el tiempo a la primera filmación, los primeros 5 casos que Dross grabó en Voces Anónimas. Aquel día, para hacer la filmación, visitamos un cementerio muy conocido de Montevideo, el Cementerio Central. Como dato curioso, en determinado momento de la filmación, Dross pidió para estar solo, para recorrer el camposanto en soledad, y así lo hicimos. Se internó en las sombras de la necrópolis, caminó en silencio, a paso lento, y luego de varios minutos volvió con la sorpresa dibujada en su rostro. No sabemos si pasó algo extraño o no, lo que sí sabemos es que Dross quedó gratamente sorprendido con el Cementerio Central. Instante después, comenzamos a filmar las 5 historias que ustedes van a ver a continuación. Como siempre les digo, si están solos en sus casas, apaguen las luces de sus habitaciones, corran las cortinas. Si no fueron al baño, háganlo ahora mismo, porque estoy seguro que después de ver estos 5 primeros casos de Dross, no van a poder hacerlo. Apaguen las luces, porque luego, una vez que termine el video, para poder dormir, las van a volver a encender y van a dormir con las luces prendidas. Prepárense un buen café y llévense algo rico de comer, y por sobre todas las cosas, prepárense para ser envueltos por la magia de los relatos de uno de los más grandes narradores del mundo, Dross Rotzank. Estos son los 5 primeros casos contados por Dross en Voces Anónimas. Este es un chico británico en sus 20 y tantos. Viene de una familia adinerada. Pero pasa y resulta que esto sucede a finales del siglo XIX. Y la gente no sabe tanto como sabe hoy día. Y la gente no es tan comprensiva como lo es hoy día. Hay quienes creen de manera muy ignorante que las deformidades, los defectos congénitos y todas esas cosas que de vez en cuando vemos en los circos televisivos no son asuntos de hoy día, no son cosas que suceden hoy, no han venido sucediendo durante toda la historia, y hay de aquel que en una época muy oscurantista naciese con este defecto. Tal es el caso de Edward Mordrake. Edward debía de tener un hermano mellizo, en teoría. Resulta ser que le salió siamés. Pero siamés es solo la punta del iceberg, porque este hermanito venía pegado a él, en la parte posterior de la cabeza. Todo lo que debía estar aquí atrás era una pequeña cara de niño.
Este chico existió y lo pueden buscar ahora mismo. Edward Mordrake. Obviamente la gente lo miraba asqueado. Sus padres lo querían, sí. Era bueno, se sabía 3 idiomas, era bastante estudioso. Tenía que recibir las clases en casa, eso sí, porque no podía ir a la escuela. Esta historia tiene detalles difíciles de contar porque, en teoría, el hermano siamés está muerto. Es solo una carita detrás de su cabeza. Pero cada vez que Edward se reía, el rostro de atrás también se reía. Quizá no tenía voz, pero sonreía y abría la boca. Y esto era feísimo, así que nadie se podía reír con Edward. Cuando Edward lloraba, el rostro arrugaba la carita. La arrugaba y se veía horroroso. Cuando Edward tenía una emoción muy fuerte, la carita, el rostro reaccionaba. Edward no era feliz. Edward quería que le arrancaran esa cara de detrás de su cabeza. Pero estamos hablando del siglo XIX, las cirugías no son lo que son hoy. Y no había doctor en todo el Reino Unido que se atreviera a llevar a cabo semejante carnicería, porque todos sabían cuál iba a ser el resultado. Aparte, el papá de Edward lo prohibió. Él no iba a someter a su hijo a ninguna operación que le costara la vida, como se lo habían prometido no solamente la primera, sino la segunda, tercera, cuarta y quinta opinión del galeno. Pero Edward era muy infeliz, y lo que pocos sabían es que era infeliz más allá de su deformidad. Él quería callar este rostro, porque decía que le susurraba en sueños. Estos rumores se confirmaron el día que él apareció muerto. Había ingerido una enorme cantidad de arsénicos y se había muerto, dejando tras de sí una carta muy famosa que dice así: papá, lo siento, mamá, lo siento, pero no puedo soportar más esto. Ustedes no tienen idea de las cosas horribles que me dicen cuando ustedes no están cerca de mí. Me habla por la noche y necesito callarlo. El último deseo del joven Edward Mordrake fue que, ya muerto, cercenaran el rostro detrás de su cabeza para que pudiera descansar en paz. Esta historia es un fiel testimonio de que Internet logra atar cabos. Tú lo conoces porque nos pone en contacto con muchas personas en otras partes del mundo, otros porque en su gran tragedia sentimental les pone relativamente cerca a las personas más interesantes. Pero en este caso se suscitó en un foro Chan, un foro de imágenes, donde se pusieron a hablar sobre una experiencia que había ocurrido en los años 70. Hasta el día de hoy, esta historia, que por cierto es verídica, no se sabe si es una cuestión de conspiración entre el entramado profundo y mórbido que oculta ese lado oscuro de Estados Unidos, o tiene que ver con una cuestión paranormal. Pero aquí va. Alguien abre un tópico hablando de un show de los años 70, principios de los 70. Obviamente quien escribe es una persona adulta, pero en los foros Chan va de todo. Se llama Candle Cove, que al español querría decir la vela de la ensenada. La ensenada, como bien sabrás, es ese espacio entre la arena y el mar. La vela de la ensenada. Y hablaba sobre que era un show infantil con piratas.
y da ciertas descripciones. Eran muñecos, no era una animación, eran muñecos controlados por hilos, casi como marionetas, pero tenía ese aire a bajo presupuesto. Pero habla y él está pidiendo información a ver si alguien tiene imágenes, porque se acordó. Recibe una réplica, Candleco. Yo me acuerdo también de este show. La protagonista era una niña que era una marioneta muy bonita. Entonces ella iba al mar y de repente veía un barco que se llama The Laughingstock, que la traducción quiere decir la fábrica de risas o algo por el estilo. Pero el barco tenía una cara y abría una boca que decía: tienes que ir más profundo, tienes que ir más profundo. ¿Cuál es la sorpresa de ellos? Que hay una tercera réplica. Yo también me acuerdo de este show. Yo lo veía cuando era niño. Y a mí me asustaban los piratas, dijo esta tercera persona, porque tenían imagen oscura, eran extraños, estaban mal hechos, pero había un algo siniestro. Entonces la persona que abrió este tópico dice: sí, es verdad, lo que tú dices me está haciendo acordar. Era un poco oscuro, era un poco siniestro para hacer un show de niños. Me acuerdo que el villano se llamaba el señor Bigotes, que eran un par de bigotes con unos ojos encima, pero eran unos ojos muy rojos, con una pupila blanca en el centro, y se quedaba viendo a la pantalla. Se abre una quinta réplica de una mujer. Yo también vi ese show, pero les corrijo, el villano no era el señor Bigotes. El villano era un pirata muy grande que era un esqueleto y se llamaba el señor Arrancapiel. El señor Arrancapiel llevaba una capa que supuestamente estaba hecha con la piel de los niños y no le quería hacer nada bueno a la niña que era la protagonista. Se abre otro mensaje más, se actualiza, se abre otro. Ustedes pueden creer lo que nos dejaban ver cuando éramos niños. Imagínate tú un show así hoy día. Hoy día los demandarían, los matarían, pero bueno, eran los años 70. Era una época que Estados Unidos tenía que haber pasado la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y entonces, como habían perdido esa guerra y tenían además problemas económicos, había una crisis económica ya olvidada, la cultura pop presentaba estos programas, esta consumición visual más oscura, más de acuerdo a los sentimientos de la época, pero incluso era muy asqueroso, una capa hecha con piel de niños. Entonces, están hablando estas 5 o 6 personas y están alimentando el tópico para que no se desaparezca, ¿verdad? Y entonces de repente otro llega y dice: yo me acuerdo que el capitán Arrancapiel era muy malo y tenía una risa horrible. Era una risa que yo me acuerdo que tenía que estirar el brazo para bajar el volumen, la ruedita del volumen de los televisores viejos, porque era bastante histriónico. Se nota que no había control de calidad en el programa. Y también había otro personaje que era un hombre gimiente, que le faltaba una pierna y que en el muñón amputado se le veía sangre seca. No es malo ver una persona amputada, es normal, pero era ese detalle mórbido que hacía tan terrible esto, ¿no? Entonces de repente empezaron a hablar: bueno, no estoy encontrando imágenes del show en Google, ni en Google Images. ¿Se acuerdan de por cuál canal lo pasaban? Y entonces otra persona retroalimentó de esas 6 y dijo: miren, ¿saben una cosa? Ese canal desapareció, me parece que desapareció porque no lo he vuelto a ver.
y no recuerdo mucho. Y habían otras personas más fuera de este círculo de 5 o 6 que querían información del show y que estaban colaborando con ellos, gente joven que decía, bueno, pero va a ver, denos más, Capitán Arrancapiel, no encuentro nada por Google, ¿encontraste algo en Yahoo? No, en Altavista, no, en Hispavista, no, bueno, un misterio. Pasa el tiempo y la persona que había abierto este tópico habla con la mamá, una señora ya muy anciana, de 80 y dele. Y él decide contarle: mamá, una pregunta, y tú tienes que saber porque tienes muy buena memoria, y esto yo lo veía cada vez que podía. Un show que se llamaba Candle Cove, la vela en la ensenada. ¿Tú te acuerdas? Entonces la señora anciana asiente con la cabeza lentamente y empieza a girar los ojos. Era un show de piratas, le pregunta, y el hombre dice: sí, mamá, sí. Eran de muñecos, sí. Y entonces la mujer sonríe y le dice: esto lo sé porque tú me lo contabas. Tú tenías una imaginación muy grande, ¿oíste, muchacho? Porque tú lo que hacías era poner un canal extraño donde ponían pura estática y te sentabas ahí por minutos y minutos y minutos imaginando tu show de piratas. Esta es una historia muy mórbida que se le conoce muy bien en Estados Unidos y es una de las más difíciles de hablar porque es perturbadora de fondo. Es un niño que vive en el sur de Estados Unidos, ¿verdad? Y él le tiene miedo al agua. Desde niño le tenía un miedo terrible al agua. Su papá le había explicado que era porque de niño casi se ahoga. Y como buen padre, quien no, lo inscribe a clases de natación porque quiere que supere este miedo. Pero las clases de natación, así como los baños en la tina, no son sino el gatillo de una serie de sucesos que son francamente horribles. Por ejemplo, cada vez que él está sumergido debajo del agua, él abre los ojos, como todos lo abrimos debajo del agua alguna vez, sobre todo de jóvenes, jugando. Pero cuando él ve hacia arriba, no tarda en aparecer como si fuera una especie de cuerpo celeste, algo muy extraño, una cara femenina, muy pálida, y los cabellos se abren, y tienen los ojos muy, muy claros y muy fríos, como si fueran 2 pedazos de hielo. Y el rostro bajaba y se le acercaba cada vez más, y cada vez más. Y obviamente, este niño se asustaba muchísimo. Era un terror mudo, porque no podía compartir esta historia con los demás. Aparte, el papá también tenía su carácter. Y a veces uno omite contarle cosas a los padres de uno. Pero en su caso era un trauma muy grande. Y cada vez que él se daba baños de bañera, o cada vez que iba a una piscina, o cada vez que estaba en un lugar que involucraba el agua, no tardaban 3 o 4 segundos antes de que esta cara extraña se materializara. Y esto él lo tenía muy mal. Paralelamente a esto, huelga decir que este es un niño huérfano de madre. Él se crió con el papá. Pero pasan los años y se hace adolescente. Cada vez que él tomaba un baño de tina, él lo sentía. Sabía que ese rostro, que esa presencia bastante morbosa
estaba ahí y no iban a pasar muchos segundos antes de que se materializara y lo empezara a ver otra vez. Ya de adolescente, él sospechaba que podía ser la mamá. Una sospecha vaga, porque aparte no habían fotos de ella en la casa. El papá de algún modo no lo permitía y tenía asustado al hijo, quien no podía pedir explicaciones porque sabía que el papá se iba a molestar. Y un día decide confrontar al papá. Yo quiero saber quién era mi mamá. ¿Por qué no me hablas de ella? ¿Y por qué ni siquiera me das el permiso, el derecho de todo hijo de ver una foto? ¿Por qué? ¿No ves que todos los demás tienen a su mamá y tú me vas a negar a mí una foto? Y el papá, por supuesto, se molesta muchísimo. Entonces el muchacho se enfurece y le cuenta al papá lo que sucede cada vez que él se sumerge debajo del agua. Cuando yo me sumerjo en el agua, veo un rostro así y así, con los ojos azules, el rostro muy pálido y muchos otros detalles que se pierden en esta historia. Entonces hay un momento muy íntimo, muy familiar y hasta incluso un poco feo, porque el papá se pone a llorar. Y le dice, ¿sabes qué? Ese es el rostro de tu mamá. Sí, es el rostro de su mamá. Pero el papá le dice, mira hijo, ¿sabes qué? No quiero hablar más, por favor, déjame en paz. Los próximos días la comunicación entre padre e hijo está cortada. Los dos en el fondo saben que él se va a ir restableciendo, que van a volver a estar contentos. Pero él sabe que ya no le puede sacar más al papá. Así que el chico decide tomar al toro por los cuernos. Y se va a una biblioteca pública. Esto es Estados Unidos, tienen bibliotecas donde tú puedes ir y revisar los periódicos de tiempos pasados, ¿verdad? Y este chico va. Y armado solamente con su apellido, el nombre de la madre y nada más, se da la tarea y empieza a buscar. Se encuentra con más de lo que quizá él pudo soportar. ¿Sabes por qué? Porque él consiguió finalmente no solo el obituario, sino la noticia de la muerte de su madre. Y es aquí cuando todo se vuelve horrible. ¿Sabes por qué? Porque resulta que su papá la había matado. Pero no fue un homicidio culposo, no. Fue en defensa. Fue defendiendo a su propio hijo, de hecho. Porque esta señora ya iba presentando problemas de enfermedad mental. Y ella había tratado de ahogar a su propio hijo. Esta historia tiene algo muy particular, y es que ya ha pasado muchas veces que la información está muy sobrevalorada. A este chico no le hizo nada bien saber esto, saber este detalle final que explica mucho de los sucesos
que acontecieron cada vez que él se sumergía bajo el agua. ¿Qué es lo que tiene el agua que la vuelve protagonista de una cantidad de relatos? El agua es hogar de muchas desgracias, de muchas tragedias, de muchas muertes. El agua mata. Y además hay muchas personas relacionadas con el mundo paranormal, y esto yo lo sé porque por la cantidad de historias parecidas que he leído alguna vez o que me han contado. Es una excelente conductora de energías. Entonces, sí, no es extraño que para mucha gente sus temores más profundos o sus primeras experiencias desagradables en la vida, rayando lo traumático, sucedan en el agua. Todo sucede cuando la compañera de cuarto de la víctima llega por la mañana, pone la llave, hace el ruido abre la puerta y ve que en el vidrio que da a la calle de la ventana, está la huella de una mano en negro. Una huella dejada ahí adrede, perfectamente marcada. Pero el problema no es el qué, sino los detalles de este qué. La mano era enorme, una huella gigantesca, colosal, una mano monstruosa. Se ve que es de humano, pero es gigantesca. Y el solo hecho de verla comparada con la cafetera que estaba al lado en la fotografía hizo que esta mujercita gritara a todo pulmón y llamara inmediatamente a la policía. Cuando la policía llegó y empezó a averiguar, se dio cuenta de dos cosas. La primera es que esta mano era real, no era de un muñeco. Se dieron cuenta por las huellas dactilares. Si te lo estás preguntando, no. En esta historia, que en verdad sucedió en California, no se usó una mano prostética. Y además, pusieron las huellas en la computadora y no arrojó ningún resultado. No pertenecía a nadie que estuviera en el celoso archivo de la policía estadounidense. Eso por un lado. Por el otro, comprendieron que la compañera de la supuesta víctima, de la desaparecida, estaba asustada por un par de razones más que ver una huella gigantesca de una mano supuestamente humana. Ella simplemente decía entre lloros: Melinda tenía razón, Melinda tenía razón. ¿Tenía razón por qué?, le preguntaron. Ella decía que sentía que algo le estaba siguiendo. Había una presencia, había algo muy extraño. A Melinda le gustaba jugar con lo paranormal, coqueteaba con la ouija. Pero esto es información adicional. Lo cierto es que en algún momento debió gatillar algo que estaba más allá de sus capacidades o más allá de su imaginación, porque decía sentirse mal y sentirse perseguida constantemente por algo. Y la poca información que llegó a compartir con su compañera de cuarto era que pensaba que algo le estaba siguiendo, que había una presencia cerca de ella, y estaba en el parque, y estaba en la calle, incluso en el salón de clases, y ella contemplaba la imposibilidad de esto, cada vez más perturbada,
porque si está en el salón es porque se le puede ver, pero no la podía ver, lo que fuera que sea esta presencia extraña. A Melinda le gustaba coquetear con juegos oscuros. Era aficionada de la ouija, del jueguito de la copa. Le gustaban estos temas, incluso para querer presentar una tesis universitaria de ello. Pero se nota que un buen día ella le abrió las puertas a algo que fue mucho más grande de lo que podía manejar. Empezó a sentirse mal físicamente y, lo que era peor, se sentía asediada por algo que no podía ni ver ni comprender y que solo se comunicaba con su presencia. No habían palabras, no habían insinuaciones, era algo. Esa sensación que a veces tenemos de que nos están viendo detrás, la acompañaba todo el día. Y un día desapareció. Su cuerpo jamás fue encontrado. La noche de su desaparición fue marcada y eclipsada únicamente por una huella enorme en la ventana. Un oficial de policía, cuyo nombre nunca ha sido revelado, simplemente llegó a decir: este es el caso más tétrico en el que hemos trabajado jamás. ¿Tú creerías que una persona que pueda dejar esa huella es fácil de encontrar? En especial cuando tiene dedos de 40 centímetros. El típico caso de un soldado al que le nace un hijo cuando está de servicio en la guerra. Y este hombre recibe fotos de su hijo, se los manda a su querida esposa. Lo ve y no hace sino añorar estar con él, jugar con él. Así que finalmente llega ese preciado día en que le dan la baja y el papá viaja en avión pensando en su hijo. Y camino a casa, él compra una pelota, el primer regalo que le va a dar al chico. Finalmente llegan a la casa muy bonita, tiene un bosque detrás, no hay rejas. No hacen falta, por lo menos eso piensa. El papá abraza a su hijo, mima a su hijo, el matrimonio está mejor que nunca. Y afortunadamente esto es uno de esos matrimonios en los que él, por ser soldados, no tiene problemas con ella, con la esposa. Y empieza a jugar con el hijo, y el juego favorito entre el infante, que apenas puede sostenerse en sus dos piernitas, y el padre, es pasarse la pelota. El niño llega, se la tira y el papá la chuta, pero suavecito, con el zapato. Y el niño aprende la conducta y chuta la pelota de vuelta despacito al papá, y el papá lo hace otra vez. Y así están, en ese juego tonto, pero amoroso. Incluso a veces horas y horas y horas, todos los días, padre e hijo, el juego favorito de ambos. Pero sucede que en un día muy caluroso, era pleno verano, el papá deja al hijo con la pelota y se va trotando hasta la casa para beber un jugo que su mujer trae en una bandeja, y se quedan conversando. Sopla la brisa, los árboles se mueven y se sacuden,
y la pelota se va por el camino y se pierde entre los árboles. Cuando el papá se viene a dar cuenta, no ve ni a la pelota y, lo que es más importante, no ve tampoco al hijo. Corre a buscarlo y estalla el terror porque no lo encuentra. Y sigue buscando, y sigue buscando, y ya la mujer se pone a llorar y llama a la policía y vienen los amigos. Pero lo único que logran recuperar es la pelota. El niño desaparece y eventualmente, como sucede después de un tiempo, se le da por muerto. Pasa el tiempo, quizá los años, el matrimonio sigue junto, pero ya se han mudado de esa casa. Él no tiene trabajo. La mujer tiene 2 empleos. Tienen problemas, pero él ya no es el mismo de antes, porque él, menos que ella, superó la muerte de su hijo. Y no podía lidiar con el hecho de que tuvieron que enterrar un pequeño ataúd con piedras adentro. Llora a solas, no quiere que la mujer lo vea. Y de todas maneras, casi no lo ve porque ella está siempre afuera, mientras él colecciona cartas de rechazo a cada empleo por el que intenta aplicar. Era una tarde de verano. Él estaba en una camiseta, estaba sudando. No quería encender ni siquiera el ventilador para ahorrar luz. Y está en el escritorio y está viendo las cartas de rechazo, cuando de pronto siente un golpecito sobre la alfombra. Se gira en la silla y ve la pelota de su hijo, el recuerdo más preciado del padre, esa pelota que él tenía en uno de los estantes, al lado de los libros y otras cosas. El padre se queda así. Quizá el viento había tumbado la pelota. Era una estupidez que no tenía razón de ser y que no tenía que haber pasado porque alimentaba recuerdos. Pero cuando él la va a agarrar y la deja en el mismo estante y se vuelve a sentar, vuelve a escuchar el golpecito sobre la alfombra y la pelota esta vez toca la horma de sus zapatos. El ex soldado se levanta, despeinado, con barba de 2 días, y se queda viendo la pelota, frío. Y el recuerdo más amoroso, más paternal, le llega porque él chuta la pelota suavecito. La pelota llega hasta la puerta y se regresa a su zapato. Y él lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer otra vez y la pelota siempre regresa, como sucedía cuando su hijo estaba vivo. Y él, ya lejos de estar asustado, lo que hace es disfrutar entre lágrimas ese íntimo juego paranormal. Cuando siente que ya ha tenido suficiente, agarra la pelota, se la lleva al pecho, la deja donde estaba y se va a acostar, se va a dormir, con mucho en qué pensar, pero a la vez extrañamente, paradójicamente, nada más en qué pensar, salvo que quizá esto sea una señal de que mañana las cosas van a estar mejor. Él se levanta y va con mucho miedo hacia el buzón. ¿Por qué va con miedo? Porque sabe que ahí están las cartas de rechazo a cada empleo que él intenta aplicar. Las recoge una por una y ve que hay un sobre muy extraño porque está abultado. Un sobre que está escrito a mano y que dice léeme. Él abre el sobre, separa el papel y lo que ve adentro es un trozo arrancado de tela
de la ropa de un niño que tiene escrito un mensaje en sangre y dice así: gracias por enseñarme a jugar el juego favorito de tu hijo. Quizá haga que todo aquello por lo que está pasando aquí sea un poco más llevadero. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de Las Voces Anónimas.